¿Qué tal, conocedores? ¿Cómo están? Es un placer que estén revisando este video porque estoy seguro que lo que les voy a mostrar les va a ser de utilidad, sobre todo si tu objetivo es apalancarte de la tecnología para ser más eficiente en tu emprendimiento, es decir, utilizar Internet como plataforma de negocio. Los tiempos actuales demandan el hecho de poder llegar a una mayor cantidad de personas, pero con el menor esfuerzo posible. O más bien, si vas a dedicar un esfuerzo a algo, que tenga el mejor resultado. Muchas veces las personas desconocen qué es lo que tienen que hacer y la mayoría de las veces les frustra el hecho de desconocer los detalles finos que pueden o no llevarlos precisamente a ese lugar que desean. Se venden muchos cursos, se venden muchos programas. Hay buenos programas, hay otros no tan buenos, pero lo que vamos a ver aquí es la esencia. ¿Qué es lo que tienes que saber para entender precisamente la base para poder desarrollar tu negocio, apalancándote de la tecnología, sobre todo el hecho de utilizar Internet como plataforma de negocio para llevar tu emprendimiento al lugar que tú deseas? Vamos a analizar principios de marketing digital, vamos a analizar principios también de emprendimiento y sobre todo cierta parte de psicología para poder ser más eficientes al momento de transmitir el mensaje. Si crees que esto te puede funcionar, si crees que esto puede ser para ti, te invito a que te quedes y analices precisamente lo que traigo a continuación. Entremos en materia precisamente sobre qué es lo que hace falta para entender la esencia. Si es que estás aquí es porque te interesa conocer las bases precisamente. Si tienes un conocimiento, si eres experto en el tema, quizás esto va a ayudar a reforzar precisamente lo que ya sabes. Si es que tienes humildad para aprender, quizás esto te pueda también contribuir todavía un poco más. Si eres una persona la cual ha buscado resultados o ha buscado emprender en Internet y no le ha funcionado, entonces presta atención precisamente a esto porque va enfocado a todas las personas que quieran conocer la esencia de qué es lo que hay que saber. Te vas a dar cuenta que aunque no es difícil de entender, puede ser no tan fácil de implementar si es que no se tienen los conocimientos indicados. Lo primero que hay que saber cuando vas a desarrollar un negocio, lo primero es conocer, o cuando hablamos de Internet, lo primero es conocer la fórmula, ¿sí? Y por la fórmula me estoy refiriendo a que hay 3 elementos que tienes que tener muy claro. El primero es saber bien quién es tu avatar. El avatar viene siendo el cliente ideal. ¿A quién quieres servir? No, un error común es que las personas confunden a alguien que paga con un cliente. O sea, cualquier persona puede pagar, pero de eso a que sea un cliente ideal hay mucha diferencia. Mucha gente te paga y simplemente es mucho más el desgaste que tienes en relación al beneficio que puedes conseguir. Entonces, si tú haces bien tu trabajo, identificar a tu cliente ideal, es decir, saber bien dónde está, saber bien qué es lo que le gusta, o sea, el qué, saber bien qué tipo de soluciones necesita, entender bien la manera en la que se comunica, son aspectos básicos que necesitas comprender al momento de transmitir un mensaje. Porque una vez que tú tienes esto, una vez que tú sabes bien, en base precisamente, ¿cuál es la esencia de determinar esto? La esencia es que tú tienes que tener un conocimiento, ¿sí? Si tú tienes un conocimiento en el tema de tu especialidad, sabrás precisamente cuáles son los problemas comunes que sufren las personas a las cuales tú puedes servir. Y lo mejor de todo es que puedes saber cuáles son las soluciones que pueden satisfacer sus problemas, que viene siendo la segunda parte de esta fórmula. La primera es identifica tu avatar basado precisamente en el conocimiento que tú tienes. Y el tercer elemento crítico es darles una propuesta, ¿sí? Y por una propuesta me refiero a que lo más importante que tú necesitas entender es saber cómo prospectar. Esta es la base clave para que Internet funcione. Mucha gente se va directo a la venta, ¿no? Es decir, quiere vender, pero no funciona así. Es decir, sinceramente les digo, no funciona así. No se trata de vender directamente. Si la gente no te tiene confianza, es muy difícil que te compren. Ahora, si tú entiendes perfectamente cuál es la necesidad, si tú sabes cuál es el problema, si tú entiendes cuál es la solución y sobre todo la esencia, puedes proveerles a estas personas
de un contenido de valor, esto va a reforzar la confianza, ¿sí? Recuerda que Internet, y disculpa por la letra, pero recuerda que Internet es un medio muy frío, ¿sí? Internet es un medio donde ya la gente está cansada, es decir, hay demasiado de todo. Entonces, cada vez es más difícil, ¿no?, generar esta confianza. Ha habido demasiados engaños, demasiados timos, ha habido demasiados fraudes. Y la cuestión aquí es que las personas con que en Internet, la ventaja y desventaja que sucede es que las personas con que sepan 1% más que tú pueden ser catalogadas como expertos. Y digo que es ventaja o desventaja porque todo depende de cómo lo lleves a cabo, ¿no? Es decir, la parte ética que tengas. Se necesita saber qué es aquello que mejor te resulta. Pero si eres una persona ética, entonces estás en función de poder apoyar a tu avatar. Y si lo puedes apoyar, entonces con contenido de valor, es cuestión de tiempo, nada más, para que cuando tú tengas una propuesta, este avatar pueda convertirse en tu prospecto. ¿Ok? Esto viene siendo la esencia inicial, ¿no? Es decir, hay que conocer esta base. Una vez que tú tienes esto claro, tu trabajo en Internet entonces empieza a generar lo que se le conoce en inglés como un bait. Un bait viene siendo un gancho, alguien lo conoce como el soborno ético, entre otras cosas, ¿no? Esto en la teoría la gente lo sabe, pero en la práctica les cuesta trabajo implementarlo. ¿Por qué? Y me voy a ir todavía un poco más hacia un esquema de diagrama, ¿no? Y aquí voy a hacerlo un poco mejor. Cuando tú tienes claridad en lo que necesita precisamente, o el problema, ¿no?, que tiene tu avatar, es cuando tú puedes generar algo que le puede interesar. ¿A cambio de qué? De sus datos, es el nombre del juego. Cuando tú delimitas eso, seguramente te ha pasado cuando estás en Internet, tú puedes estar buscando algo, ¿no?, algo en particular, y de pronto te aparece una página para que introduzcas tus datos, un video o un texto, según sea el caso, y aquí llegaste posiblemente por el tráfico, que es un concepto que vas a tener que dominar también, después hablaremos de él, el tráfico que no controlas. Es decir, aquí llegaste normalmente por las redes sociales o bien por el hecho de que estabas en Google navegando por un lado u otro. El punto es que de pronto te aparecen ciertas propuestas en función a tus intereses de búsqueda. Ahora, si tú estás buscando realmente una alternativa, bueno, entonces seguramente habrá personas las cuales te puedan dar una solución. Están implementando este sistema. Ahora tú ya conoces cómo es. Tú te tienes que convertir en esa persona. Tú te tienes que convertir en alguien que provea soluciones. Entonces, esto es a lo que me refiero aquí. A esto se le conoce como la página de aterrizaje. ¿Por qué de aterrizaje? Porque es donde aterrizan literalmente los que pueden ser futuros prospectos. Si la información que está contenida en esta zona empata con lo que la gente quiere, es decir, tú en esta parte estás mostrando un problema, en esta parte muestras una solución, entonces las personas en intercambio de esta solución te pueden dejar sus datos. Y si profundizo un poco más, tú tienes entonces tu página de aterrizaje y tú aquí le das algo. Puede ser un reporte, puede ser un audio, puede ser un video, algo que ellos puedan consumir que precisamente atrae su atención mediante un problema, el cual haces mención, y dentro del reporte va a estar la solución, o parte de la solución más bien, ¿sí? A cambio de esto, el prospecto que llega, ¿sí?, la personita que llega, te dará sus datos. ¿Qué datos me refiero? Normalmente es el nombre, el correo y en algunas ocasiones, si es necesario, el WhatsApp, según el modelo que tú utilices. Y una vez que esto lo tienes con la claridad suficiente, es cuando empieza la segunda parte de tu proceso. Es decir, tienes la página de aterrizaje, esto funcionó bien,
Ahora, todo esto se traduce en que necesitas tener los datos de las personas, es decir, tienes que controlar ahora ese tráfico que llegó. Y la manera de controlar es que tú almacenes precisamente los datos que te dejaron, es decir, el nombre, el correo, el WhatsApp o el dato que sea, ¿no? Es decir, según la intención de venta que tengas o la solución que le quieras dar. Y una vez que tú tienes esto, ¿por qué hablo de esta parte? ¿Por qué hago tanta mención en el control? Porque una vez que tú tienes estos datos, entonces tú ya puedes escribirles, tú ya puedes contactarlos, tú ya puedes llamarles, según sea el caso. O sea, tú ya puedes hacer bastantes más cosas que simplemente lanzar una venta a todo mundo y a ver si pasa algo. Esa es una manera más inteligente de hacerlo, porque estás matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, trabajas tu branding, es decir, la gente empieza a conocer tu propuesta de valor, y por otro lado, empieza a hacerte lo que se le conoce como lista, ¿no? Es decir, una lista de prospectos interesados en una solución. La cuestión es que la cuestión clave es que hay que empezar a fidelizarlos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú tienes prospectos, el prospecto al principio puede llegar a una fase simplemente como curioso, y tú tienes que saber distinguir entre curiosos y compradores, o por lo menos compradores potenciales. Y para esto necesitas darle un seguimiento. Es decir, hay herramientas, sobre todo de email marketing, o ahora ya también existe el WhatsApp marketing, y otros tipos de herramientas, los cuales ayudan precisamente al seguimiento. ¿Cuál es la clave del seguimiento? Fidelizar precisamente y separar lo que viene siendo el curioso de lo que puede ser un comprador. Entonces aquí va llegando la gente, llegan todos en base a tu estrategia y los vas filtrando, de tal manera que al final pues nada más algunos selectos pueden llegar. ¿Todo esto para qué? Para que tú puedas empezar a capitalizar, ¿sí?, el conocimiento que tienes. Ahora, ¿en qué momento se capitaliza esto? Si tú sabes establecer bien, lo voy a poner como una secuencia, ¿no? Tú tienes una página de aterrizaje, ¿sí? Tú tienes y aquí déjame borrar esto, una página de aterrizaje, ¿sí? Tienes ya vinculado la base de datos donde se van a almacenar la información. Cuando esto sucede, normalmente lo que haces es generar algún tipo de oferta. Es el esquema común, ¿sí? Porque la persona tiene cierta intención, puede ser de compra o de buscar una alternativa. Y si tú haces una buena oferta en relación a esto que está buscando o en relación a la solución, las personas pueden estar más propensas a comprar. Entonces no desperdicies la intención de las personas cuando entran o cuando registran sus datos sin mandarles algo, los cuales pueden eficientar más tu proceso. O sea, tú puedes empezar a capitalizar prácticamente desde el primer momento si lo haces bien. Ahora, ¿qué sucede, no? Cuando esto lo llevas a un nivel un poco más complejo, puede ser que la persona entra, no le interesa esto, y cuando no le interesa esto, tú manejas unos esquemas que se le conocen como, pueden ser varios, pero uno viene siendo el típico que se conoce como el downsell o bien el upsell, ¿no? Por ejemplo, si una persona compra en tu oferta inicial, tú le puedes hacer otra oferta más, una oferta más grande, más poderosa, más robusta, más completa. Y si la persona no compra, pues tú le puedes dar una oferta más sencilla, de tal manera que la gente quiera, o por lo menos tú trates de aprovechar al máximo la intención de compra. Porque si la gente te compra aquí, significa que está muy interesada. Entonces aprovecha precisamente esa intención de compra. Le puedes hacer alguna otra oferta más completa todavía, ¿no? O sea, puede ser un segundo upsell, según sea el caso. O bien, si la persona no quiso aquí, tú puedes buscar quizá una última alternativa. Digo, porque no puedes rebajarte tanto. Es decir, no quiso una vez, a lo mejor una segunda vez y hasta ahí, porque no va a tener más intención de compra. Y listo, ¿no? Es decir,
el upsell puede ser hasta el límite que tú quieras, el downsell tiene que tener una cierta limitante, porque de otra manera la gente va a pensar que es un timo, que es un fraude. Porque al final de todo, tú le tienes que entregar precisamente esa solución, ese reporte o lo que les hayas ofrecido, ¿no? Según lo que haya sido el caso. Y al momento de que esto termina, ¿sí? O que este flujo termina, tiene que llegar precisamente a esa solución. Normalmente es una solución gratuita, ¿sí? Es decir, es algo que estás regalando, ese reporte, sea audio, sea video, van a llegar, lo van a poder descargar y van a poder tenerlo. Ahora, si esto funcionó, ¿sí? Si esto realmente satisface su problema, pues entonces ya tienes un prospecto potencial con el cual te puedes comunicar y empezar a ofrecer, primero trabajar en la confianza, es decir, mediante un seguimiento, para posteriormente tener posiblemente un comprador en potencia. Si haces las cosas de una manera organizada, si haces las cosas de una manera estructurada. Hay muchos aspectos aquí, hay muchos detalles que también es importante contemplar, sobre todo en el medio en el que te desenvuelvas. Tú tienes que ser experta en tu campo. Esa es la clave central para que esto funcione. Y algo importante, términos que tienes que estar familiarizado, es el término del tráfico, ¿sí? Es algo que también tienes que saber. El tráfico se divide en dos, ¿no? Es el tráfico que dominas y el tráfico que no dominas. Por ejemplo, las redes sociales, por lo general no lo dominas. Sin embargo, el email marketing, es decir, el que tú tengas tu base de datos, sí lo dominas. Si tú mandas un correo o mandas un mensaje, aquí tú sabes más, puedes saber con certeza cuánta gente lo va a recibir, cuánta gente lo abre, cuánta gente toma algún tipo de acción. Si tú mandas un mensaje aquí, pues es tan amplio que a lo mejor sí puedes tener algunas herramientas, normalmente ya de pago, para saber o conocer un poquito más a detalle, pero no lo dominas, tú no sabes quiénes van a tomar ciertas acciones. Tú lanzas precisamente, digamos, tu gancho, ¿no? Lo lanzas ahí a todo mundo, a ese mar, a ese caudal, y habrá quienes tomen acción y quienes no. La clave aquí es que tú tengas el mayor o la mayor cantidad de tráfico que controlas. Si esto lo logras hacer bien, cada vez va a ser más sencillo tener más prospectos y sobre todo estos prospectos se conviertan en compradores si es que llevas un proceso estructurado para trabajar en la confianza y que tú agregues valor. Si te das cuenta, se entrelazan dos cosas, ¿no? Tienes una parte técnica, que es importante, es fundamental, claro, pero también es una parte psicológica. O sea, si tú no trabajas bien la parte psicológica para que las personas estén de alguna manera o las puedas llevar a alguna cierta acción, no va a pasar nada. Y muchas veces una persona puede ser buena aquí, pero es mala aquí. O al revés, es buena aquí, pero no es buena aquí. Entonces, lo que tienes que conocer simplemente es cómo son los elementos que componen un embudo, y un embudo básico, ¿sí? Viene siendo primero tu página de aterrizaje. Esto lo vas a vincular a una herramienta de base de datos de email, o por lo menos es lo común, o sea, como de email marketing, porque tienes tu base de datos. Y en esta base de datos va a detonar, ¿no? Una vez que la gente se registre, pues alguna oferta, ¿sí?, que quieras hacer, y tú le puedes poner ofertas extendidas si es que toman acción en relación a esa solución, o bien puedes darles algunos downsells también. Hay otros aspectos que se le conoce como, en inglés es OTO, que viene siendo ofertas de única vez, etcétera. Es decir, aquí tú puedes jugar con eso, pero lo que es importante y lo que es fundamental es que independientemente del caso, de cualquiera de estos, todos tienen que converger para que llegues, o para que la persona que está interesada llegue y reciba aquello que le prometiste, ¿sí? La promesa debe de estar. Si tú cumples con esta base, entonces lo demás, la siguiente parte de todo esto, es que le puedas dar un seguimiento correcto, y es un proceso, toma su tiempo, necesitas trabajar precisamente con el prospecto y demás, pero si tú te enfocas primero, en apalancar tu conocimiento
y después generas el valor suficiente, es cuestión de tiempo para que este prospecto, y te lo digo y lo reitero otra vez, se convierta precisamente en un comprador potencial. Y esto es lo que tienes que saber para desarrollar una estrategia básica, esencial en Internet. Esta es la esencia para que las cosas puedan funcionar. Espero que esto te haga un panorama más claro y sobre todo logres entender qué es lo que tienes que hacer. Bien, espero que esto haya sido de tu agrado, que hayas aprendido precisamente cuál es la esencia de un negocio de Internet, qué es lo que tienes que saber, comprender, los elementos que lo componen, sobre todo la parte básica. La parte básica no cambia, ¿sí? Es la esencia que manejan la mayoría. Lo que puede cambiar son las técnicas sutiles, el marketing, de qué manera hacen el copywriting, de qué manera hacen la publiredacción, de qué manera transmiten el mensaje, qué tan bien identifican al avatar, qué tan bien transmiten el mensaje. Todo eso es algo que se va desarrollando con la práctica. Si tú quieres saber más y profundizar más sobre este tema y quieres también tener un mayor conocimiento sobre cómo desarrollar tu negocio en Internet, cómo profundizar más sobre todo este tipo de esquemas, ¿no?, que son necesarios sobre todo al momento de generar fuentes alternativas de ingresos, ser más inteligentes en razón a nuestro tiempo y sobre todo cómo producir más, trabajar de una manera más inteligente. Si eso es para ti, si tienes un negocio, un emprendimiento que quieras optimizar y que quieras mejorar, te invito a que revises el enlace que aparece debajo, el cual te va a llevar a los detalles del programa Elite, en el cual he incorporado un curso completo que te va a llevar de la A a la Z precisamente para que logres dominar los básicos de tu negocio en Internet y lo que acabas de ver aquí lo puedas revisar a profundidad, a detalle en cada una de sus partes. Si crees que esto es para ti, te puede servir, te invito a que hagas clic en el enlace que aparece debajo y yo te veo del otro lado. Chao. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.